Está ahí en primer plano. Tienen ustedes gel hidroalcohólico en todas y cada una de las bolsas y mascarilla, por cortesía de la Diputación. Pues ahora sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada inaugural de esta Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías. Séptima edición que, haciendo honor a su nombre, se renueva, innova y por mor de la pandemia está siendo retransmitida por streaming. Esto nos permite, nos da la posibilidad de saludar a tantísimos usuarios que nos están siguiendo en directo, no solo en Andalucía, sino de toda España, multiplicando, ampliando el aforo de este Salón de la Diputación ilimitadamente. Con las pertinentes distancias de seguridad, como no podía ser de otra manera, pero con el mismo rigor de siempre, vamos a intentarlo. Vamos a hablar hasta cerca de las 7 de la tarde sobre el papel de la empresa en la transformación digital y en la Agenda 2025. Y fíjense con qué plantel de expertos vamos a hacerlo esta tarde. Además, en una magnífica representación de ese equilibrio entre la administración pública y la empresa y el sector privado, tan necesario ese equilibrio en la recuperación económica. Permítanme que les presente en primer lugar a don David Alba, que es director de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Querido David, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bienvenido. También don Rafael Alcaide Castilla, director territorial en Andalucía y Extremadura de Vodafone. Gracias, Rafael. Gracias. Con nosotros también don Pablo Cortés, el secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de Transformación Económica. Bienvenido. Muchas gracias. Y completando este plantel de invitados, doña María Gil Cabrera, que es la directora de GoHub Andalucía del grupo Global Omnium. Bienvenida, María. Gracias, Patricia. Vamos, si les parece, a entrar en materia. En este momento, aquí en Andalucía, tenemos que lamentar la pérdida de 20.000 empresas. El tejido productivo andaluz se ha visto gravemente afectado por la pandemia. La COVID-19 ha acabado con el 5% del tejido productivo. 70.000 andaluces han perdido su empleo y la pesadilla no ha terminado para otros 80.000 que continúan en ERTE. Esa es la situación. La administración pública y la empresa, desde su función social, tienen la responsabilidad de dar una respuesta al drama de los hogares andaluces, a esta emergencia social. Pero ¿qué papel tiene la transformación digital en esa recuperación? ¿Qué papel juega la innovación en esta recesión que es, como saben, la más grave de la que tenemos constancia desde la Segunda Guerra Mundial? Vamos a hablar sobre esto. Según el Plan España Puede, en el que está trabajando, como saben, el Gobierno de la Nación, el rol de la innovación es fundamental, es una columna vertebral. Se trabaja ya por una administración del siglo XXI con una modernización y digitalización de todo el ecosistema de las empresas para que seamos aún más competitivos. Y perfectamente alineada con esto, la Diputación de Sevilla, y esto es una noticia de esta misma mañana, pone en marcha el Plan de Recuperación Económica y Social de la provincia de Sevilla. Lo ha contado hoy mismo el señor Rodríguez Villalobos y ha anunciado una dotación de 5 millones de euros, nada menos, para este plan. Dicho esto, nos gustaría saber cuál es, a su juicio, el papel real de la transformación económica de la transformación digital en la recuperación económica. Y en la particularidad del sector de cada uno de ustedes, ¿qué actuaciones se pueden desarrollar para contribuir a la reconstrucción desde lo digital? Si les parece, hacemos una primera ronda. A ver quién abre la veda. ¿Quién se anima? Adelante. Pues si te parece, puedo comenzar yo. Y decías transformación económica y transformación digital y están bien traídos los dos conceptos. Es fundamental desarrollar esa transformación económica en Andalucía y para ello va a ser muy importante esa transformación digital. Citabas con anterioridad el plan de recuperación y resiliencia dentro del mecanismo de Next Generation de la Comisión Europea.
Para que nos hagamos una idea de los volúmenes totales, tengamos en cuenta que el presupuesto de la Unión Europea para el periodo pasado, terminaba en el 20, eran 1.087.000 millones de euros, que incluía todo, la PAC, los fondos de cohesión, los fondos FEDER. El actual presupuesto es 1.074.000 millones de euros, pero tiene además adicionalmente 750.000 millones de euros dentro de este mecanismo de Next Generation que pretende construir esa Europa del futuro, esa Europa transformada, donde la mayor parte de ellos son los planes de recuperación y resiliencia, como el que señalabas, España puede. Es un plan en el que vendrán a España 140.000 millones de euros, del orden de 70.000 millones en forma de préstamos y del orden de 70.000 millones en forma de subvención, más de ayudas a fondo perdido, principalmente para dos transiciones, la transición ecológica y la transición digital, que vienen a producir esa transformación económica. Entonces hay que subirse a este carro, hay que empezar a pensar en grandes ideas, en grandes proyectos tractores de comunidad que nos permitan dar ese salto cualitativo a Andalucía. Y en ello estamos trabajando, y estamos trabajando junto con las empresas. Se ha presentado un primer plan a nivel nacional, porque los solicitantes son los Estados miembros, cada uno de los países que conforman la Unión harían esa solicitud. Y dentro de ese borrador de plan nacional que ha presentado el presidente del Gobierno, es un borrador porque ahora tiene un espacio para el diálogo con la Comisión, como se conoce en Bruselas, se llama el espacio de diálogo, la fase de diálogo, para terminar de perfilar el plan definitivo que se hará llegar. Y para ese plan definitivo estamos en contacto y en cogobernanza, el Estado de la Nación, con las diferentes comunidades autónomas, para trasladar ese tipo de proyectos tractores del conjunto de España y también, por supuesto, del caso de Andalucía. Y estamos trabajando en ello y, como te señalaba, queremos conocer qué es lo que están haciendo, a dónde apuntan las empresas en Andalucía, dónde ven ellas y cómo ven ellas esa transición digital, cómo ven ellas esa transición ecológica también, porque donde queremos poner ese esfuerzo es donde también la sociedad esté trabajando, para que no sea algo que aparezca desligado, de manera que nos permita transformar Andalucía en el sentido en el que ya viene trabajando la propia sociedad andaluza, el propio tejido socioproductivo, ¿no? Eso es importante y esa es esa fase de diálogo que estamos teniendo nosotros ahora desde la Junta de Andalucía con las diferentes empresas. Las previsiones que planteaba el Gobierno es que del orden del 33% de los fondos vendrían a la parte de transformación digital. Es 1 de cada 3 euros de esos 140.000 millones de euros. Por lo tanto, es muchísimo dinero en el ámbito de transformación digital. Pero viendo las 7 líneas que plantea Bruselas como estratégicas y que además vincula a un informe país que ha realizado para España, igual que ha realizado para todos los países de Europa, señala 7 grandes campos, que serían el de las tecnologías limpias, que serían el de los edificios sostenibles cercanos a consumo nulo, incluso entrando ya a un nivel de distritos donde agruparíamos diferentes edificios con diferentes zonas comunes, con diferentes edificios de servicios y de prestaciones. También el transporte sostenible e inteligente, también las redes de alta velocidad, 5G, fibra óptica, también la digitalización de la administración y también la computación, el almacenamiento en nube, cloud computing, computación en nube, procesadores de alto rendimiento. Y finalmente la formación en este tipo de tecnologías, con lo cual finalmente yo creo que incluso más de ese 33% vaya a acabar de destino en la transformación digital, porque es absolutamente necesario para cada uno de esos 7 espacios que son sobre los que Bruselas establecerá la financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia dentro del programa de Next Generation. Me ha dejado, Pablo, la pregunta servida. Decía, ¿cómo ven las empresas este proceso de transformación digital? Aquí tenemos al representante de los empresarios de Sevilla, María, puede hablar en primera persona, también Rafael. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues, bueno, la quinta política es la modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, a lo que se destinará el 17% de los fondos ante la necesidad urgente de apoyar el tejido empresarial y garantizar nuestra competitividad industrial. ¿Esto qué viene a decir? Bueno, pues viene a decir que las empresas, es decir, le damos un poquito la vuelta y lo que viene a decir es que las empresas en un futuro y ya en un presente, porque con el COVID se ha convertido todo en un proceso mucho más rápido. Si no reciben una transformación digital, obviamente tenderán a desaparecer. Yo, de todas maneras, vengo a hacer una serie de reflexiones sobre el tema de la transformación digital, para lo cual voy a poner una serie de ejemplos, ¿no? Porque las tecnologías para la transformación digital
son un medio, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, no son un fin en sí mismo. Las tecnologías para la transformación digital son una herramienta que tenemos que aplicar con mucho cuidado, porque no sobrevive el más fuerte y no vamos a sobrevivir más porque invirtamos más en nuevas tecnologías, sino vamos a sobrevivir mejor en función de cómo apliquemos esos recursos al tejido productivo para que a través de las nuevas tecnologías sean mucho más productivos y se adapten a los tiempos actuales. Muchas veces no podemos, podemos equivocar los conceptos. Para lograr una transformación digital real y exitosa que contribuya realmente a la recuperación del tejido, es necesario, en primer lugar, saber qué queremos pintar. Yo recuerdo cuando estudiaba diseño que lo primero era manejar el programa. Estábamos todos obsesionados con manejar el freehand, que era el que teníamos en aquel tiempo. Digamos, horas y horas a manejar el freehand. Y pensamos que si sabías manejar el programa, sabías diseñar. Después nos dimos cuenta que no, que tenías que hacer un boceto en papel para poder diseñar y que te saliera algo que tuviera belleza, que estuviera compensado, que fuera bonito, que fuera gracioso para hacer un anuncio. Después ya fuimos a los clientes. Y cuando fuimos a los clientes, le presentábamos nuestro boceto, intentamos a través del diseño, a través de las nuevas tecnologías, que él vendiera más atendiendo a sus necesidades y tampoco lo conseguíamos del todo. Al final nos dimos cuenta que teníamos que ir al consumidor final a satisfacer su necesidad a través de las nuevas tecnologías que nos facilitaban atender su demanda final. Facilita en los ordenadores, facilitaba el freehand, facilitaba el diseño, pero sobre todo facilita el conocimiento. Es decir, tenemos que tener la infraestructura, que son los ordenadores, la electricidad, etcétera. Tenemos que tener la accesibilidad a esas infraestructuras y después tenemos que tener el conocimiento de dónde queremos ir, el conocimiento de qué es lo que queremos hacer. No se trata de digitalizar las empresas porque sí, es necesario saber, y me reitero mucho la idea, de qué queremos conseguir. O como hemos comentado antes, saber qué queremos pintar. Y después implementar la digitalización con las herramientas más adecuadas a cada caso concreto. En este caso voy a poner otro ejemplo que no voy a nombrar la empresa, pero todos la vais a conocer, que pasó aquí en Sevilla. Aquí en Sevilla una gran editorial sufrió una transformación digital en aproximadamente el año 2000, además yo estuve presente porque yo la implementé, que fue brutal. Se trataba de pasar todo el sistema digital, que lleva desde la redacción, desde la idea de la noticia, la maquetación, hasta la rotativa, hasta que salía el periódico en papel, transformarlo digitalmente absolutamente. Se hacía la maquetación, los periodistas escribían dentro de las cajas hasta que no se podían ver de no iba, después iban a fotomecánica, de fotomecánica después iban a plancha, de plancha iban... Hubo una inversión brutal, pero brutal absolutamente del medio. Se cambió la rotativa, se cambiaron los ordenadores, se cambió todo. Y en una esquinita de la redacción, yo recuerdo que estaba con muy poquito presupuesto los que se dedicaban a Internet. Se gastó una millonada en el año 2000 en un sistema que se ha quedado rápidamente obsoleto. Internet, que se dedicó, es decir, a todo lo que era la prensa digital, que se le dedicaron muy pocos recursos, estaban en aquella esquina y no sabían cuál era el futuro. Y en aquellos tiempos además era imposible, si no culpo de la previsión. Pero sí es cierto que hubo la mitad del desarrollo que se hizo para esta transformación digital, que no fue productiva, se hubiera dedicado a lo que realmente era la transformación digital de lo que realmente estaban vendiendo, de lo que satisface al cliente final, pues probablemente hubiera sido un pionero en toda España y le hubiera ido bastante mejor, ¿no? Por eso digo, insisto, en esta primera idea, tenemos que centrarnos en qué necesitan las empresas para vender más. ¿Qué podemos aportar desde la patronal? Pues muy fácil y muy complejo. El conocimiento del medio. Nosotros representamos la economía real, la del día a día. Somos siempre los primeros en muchas veces sin medios. Conocemos nuestras empresas, sus ganas de mantener. Estamos hasta el último rincón de la provincia y sabemos lo que la gente quiere. Ese conocimiento lo tenemos que aportar. Y ahora que hablamos tanto de colaboración pública-privada,
las empresas queremos aportar ese conocimiento, porque sin la parte pública las empresas no somos nada. Es decir, la digitalización del sector público para nosotros es tan importante como nuestra propia digitalización. Si la satisfacción, ¿no? Cuando todos los trámites electrónicos los podemos hacer desde casa, y ahora con el COVID, que lo hemos visto pues, mucho más, ¿no? Poder acceder, poder presentar papeles, poder mandar cosas, es importantísimo. Pero queremos también colaborar con el sector público en decirles cuáles son nuestras necesidades para que ellos nos ayuden en la transformación digital, porque ahora mismo la empresa se tiene que transformar sí o sí y va a necesitar de los recursos públicos. Ante esta situación, como dice Pedro Campo, presidente de la Confederación de España de Comercio, la transformación del comercio, por ejemplo, ya está pasando. Ha cambiado el entorno, la normativa y con ello los ámbitos de consumo. Los comercios se están adaptando como pueden. Nuestra tarea es ayudarles a realizar la transformación digital de los negocios para el éxito. Es decir, nos transformamos digitalmente para el éxito, no transformarnos por transformarnos. Dar a conocer las nuevas tecnologías, reflexionar sobre cuáles son las herramientas digitales más adecuadas para cada empresa. No todas las empresas se pueden digitalizar de la misma manera. Actuaciones que proponemos desde la patronal para implementar con éxito el plan de recuperación propuesto por el Gobierno se centran en tres ejes fundamentales que ya he comentado antes: infraestructura, accesibilidad y formación. El primero es necesario que exista la infraestructura. Luego hace falta que todo el mundo tenga acceso. Y por último, es fundamental la formación en materia digital, tal como se viene haciendo desde las administraciones públicas. Hay que dar un giro a la economía real, a la economía del día a día. Cada euro cuenta, cada hora cuenta, cada vez nos hace más. Lo de la mascarilla es mortalito, ¿eh? Sí. Y cada facilidad simplifica. Es decir, la transformación digital tiene que venir a simplificar los procesos. Me ha dado David muchísimos titulares. Y mucho juego. Y mucho juego. Me quedo, entre otros, con la concepción de la tecnología como herramienta, no como fin, y con esa visión de la necesidad real de las empresas. A ver qué están necesitando y qué sienten en Vodafone, en GoHub. ¿Cómo lo ven ustedes, María, Rafael? Bueno, la verdad es que me gusta mucho ese lema, ¿no?, que has repetido varias veces, David, de la transformación digital de por sí no sirve para nada, porque realmente estoy totalmente de acuerdo. En Global Omnium, que es una gran utility de origen valenciano, utility de agua, se ha dado una transformación digital, pero para mí, cuando se da la transformación digital de verdad es cuando se transforma el modelo de negocio de la empresa, no cuando simplemente se digitalizan procesos, ¿no? Nosotros en Global Omnium empezamos hace ya más de 12 años digitalizando procesos, obteniendo información, digitalizando datos y proveyéndonos de herramientas, ¿no? Y eso empezamos hace muchos años, y ahí fue cuando se empezó a ver que esto podía dar un cambio total a cómo se venían haciendo las cosas, pero siempre desde la visión de las operaciones. Nosotros, al ser una empresa de agua, gestionamos el ciclo integral del agua, pues de lo que sabemos es de operar en una ciudad unas infraestructuras que además ofrecen un servicio público, ¿no? Esta experiencia, unida a la tecnología de la que nos íbamos dotando, pues provocó que al final nos diéramos cuenta de que ese conocimiento que teníamos podíamos ofrecerlo a otras empresas dentro siempre del ámbito industrial orientado a las ciudades, que es donde teníamos la experiencia, para ayudarlos a esa transformación digital, ¿no? Entonces llegamos a esta conclusión y se creó dentro del grupo una empresa específica, un brazo específico para seguir desarrollando esta tecnología, este conocimiento y proveerla a otras empresas. Es decir, que pasamos de ser una empresa de agua que ofrecía servicios del agua a una empresa que ofrece servicios tecnológicos y de conocimiento, ¿no? Con lo cual realmente se dio una transformación. Seguimos haciendo nuestro negocio tradicional, por supuesto, pero ofrecemos a los clientes algo diferente, ¿no? Y nos diferenciamos por esto. Esto además nos ha ayudado a internacionalizarnos, que internacionalizarse ofreciendo servicios de gestión de infraestructura es muy caro y se necesita pues mucho pulmón para ello, pero si te internacionalizas llegas a otros países a través de ofrecer servicios tecnológicos y de aportar tecnología a otras empresas que no lo tienen, no tienen este conocimiento generado, es mucho más sencillo, ¿no?
Tanto ha sido así, tanto éxito ha tenido esta nueva visión, ¿no?, que la compañía tomó, que al final, bueno, se ha independizado prácticamente del grupo esta empresa y ahora mismo se dedica puramente a la internacionalización de este conocimiento, ¿no? Por lo tanto, como nosotros lo hemos vivido, sabemos que es factible. Bueno, pues creemos totalmente en la recuperación basada en la transformación digital real de las empresas, ¿no? Por supuesto, también de la administración, de la que nosotros también dependemos, ¿no? Es fundamental que se consiga esa transformación real de todo el ecosistema empresarial, que incluye también a la administración, ¿no? Sí que me gustaría destacar también que es muy importante, en este plan de recuperación se habla de un 33% de fondos destinados a la transformación digital, pero también hay otro 33% destinado a la transformación verde, ¿no? A que todas las políticas que se hagan estén orientadas en el sentido de bueno, procurar la sostenibilidad de toda esta transformación, ¿no? Esto también es relevante para nosotros, puesto que al final nosotros estamos en el negocio del agua, es un negocio muy sensible desde el punto de vista de la sostenibilidad y, por lo tanto, también tenemos esto en mente cuando realizamos o ayudamos a alguna empresa a transformar sus procesos, ¿no? No solamente a que los transforme y los haga digitales, sino a que los transforme y piense en cómo puede bueno, pues, tener un menor impacto o mejorar bueno, la sostenibilidad en el entorno en el que se trate, ¿no? Como ya decía, no solamente hablamos de empresas de agua, sino también de ciudades en el ámbito de Smart City o industrias, ¿no? Industrias que están ahora pasando a la industria 4.0, ¿no? O por lo menos lo están intentando. Evidentemente, como para todo el mundo resulta evidente, es complicado dar este salto y las empresas que están en un ciclo continuo de trabajo no lo han visto necesario en muchas ocasiones. Creo que el COVID ha servido de revulsivo y muchas de estas empresas que no veían dar este salto ahora ya lo ven como imprescindible y necesario. Y si además se aportan estos fondos que provean bueno, pues la capacidad de inversión para dar este cambio y esta revolución en algunos sentidos, en algunos sectores, pues creemos que va a ser fundamental, ¿no? Nosotros en ese sentido estamos preparados para bueno, pues apoyar a estas empresas a que puedan dar ese salto, como digo, no solamente desde la tecnología, sino principalmente desde el conocimiento de qué es lo que hay que cambiar dentro de una empresa de ámbito de operaciones industriales en una ciudad para que realmente se empiecen a hacer las operaciones más eficientes y más sostenibles, ¿no? Y como resultado ya final de todo esto, sí quería comentar que en nuestro caso sí que hablamos de tecnologías activas. Aplicamos en nuestros clientes tecnologías pues muy punteras porque contamos con una herramienta como es GoHub. Yo no sé si se me está escuchando bien porque yo me escucho interrumpida. Sí, ¿verdad? A ver ahora. Vale, sí. Gracias. Bueno, que es GoHub. GoHub es el hub de innovación abierta de Global Omnium. Este instrumento del que nos hemos dotado lo que nos facilita es la relación con startups, con empresas tecnológicas escalables a escala global y que nos aportan la tecnología de una forma muy rápida, ¿no? El concepto de la innovación abierta creo que también es muy interesante cuando se habla de transformación digital en las empresas, porque no todo tiene que venir de un desarrollo propio o de un desarrollo comprado, ¿no? Directamente e insertado en la empresa. También existe esta otra modalidad en la que se puede colaborar con empresas externas sin necesidad de tener la relación cliente-proveedor, ¿no? Sino que la relación vaya un poco más allá, vaya en el desarrollo mutuo de una tecnología que dé como resultado un producto para la propia gran empresa y como resultado para la startup pues un primer cliente, una primera prueba de que en ese sector su tecnología tiene un sentido, ¿no? Lo cual creo que este punto también sería muy importante tenerlo en cuenta dentro de todas las políticas que se van a llevar a cabo en el marco de la Agenda 2025, ¿no? Mariano sitúa en otro encuadre la sostenibilidad, ese alineamiento con los ODS, con la agenda. Y además, qué interesante esa visión de la digitalización enriqueciendo la propuesta de valor de las empresas en las operaciones. No sé si está de acuerdo con María, sí. Rafael. Pues sí, yo en primer lugar sí que me gustaría destacar el hecho de que esta feria se esté celebrando y se esté celebrando en este formato, ¿no? Que yo creo que también es un punto de valentía por parte de la Diputación, ¿no? Y yo creo que
en el contexto en el que estamos, que es un contexto muy difícil, pero en la medida de lo posible y manteniendo, por supuesto, y guardando las medidas de seguridad, este tipo de cosas, la verdad que es una alegría, ¿no? Es algo que da alegría venir a este tipo de eventos que antes eran tan habituales que casi no los apreciábamos, y el hecho de estar hoy aquí, pues creo que es destacable, ¿no? Así es que enhorabuena a la Diputación, porque creo que es una propuesta muy valiente. A mí sí que me gustaría centrarme en la parte de la pregunta de cómo, o sea, el papel que van a tener las empresas y cómo pueden ayudar a las empresas en la transformación o en la reconstrucción que vamos a vivir en los próximos meses. A mí me gustaría mirar pues para atrás los últimos 6, 7, 8 meses y luego de cara a futuro. Entonces, en esa visión hacia atrás, yo creo que toda crisis, como la que estamos viviendo ahora, pues trae sus riesgos y también trae sus oportunidades, ¿no? Yo creo que ahí, pues por desgracia, ha habido muchos riesgos, pero yo creo que también está habiendo grandes oportunidades, van a venir muchas más oportunidades, y yo creo que en general, pues tanto en el mundo de la empresa como a nivel personal hemos sabido adaptarnos, y además bien y muy rápidamente. Y ahí pues hay ejemplos, tanto en la vida personal, pues los niños atendiendo digitalmente desde casa al colegio, todo lo que tiene que ver con el ocio digital desde el hogar. El otro día hablaba con una amiga que desde que nos confinaron, pues dejó de ir al gimnasio y decidió atender a clases no quería dejar de hacer deporte, y se apuntó a unas clases de deporte que simulaban en casa el gimnasio, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel personal nos hemos adaptado muy bien, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de adaptación y en este tiempo se está viviendo. Pero es que también en el mundo de la empresa esa adaptación se ha conseguido, y además de forma acelerada y con éxito, ¿no? Yo siempre me gusta poner el ejemplo, nosotros en Vodafone, una semana antes de declarar el estado de alarma, hicimos un simulacro en el que los 4.000 empleados, pues fue justo el viernes de la semana anterior al confinamiento, hicimos un simulacro en el que todos estuvimos trabajando desde casa, ¿no? Y fue algo que tanto desde arriba la organización, los responsables de la capa directiva, pues decidieron llevarlo a cabo, previendo un poco la situación que nos íbamos a encontrar, y yo creo que también la actitud de todos los empleados pues fue encomiable, ¿no? Todo el mundo lo aceptó y fue un éxito, y eso luego nos permitió pues seguir con nuestra actividad normal. Luego también un caso también muy del sector de las telecomunicaciones, el TIC, ahí ha habido un cambio de paradigma importante en determinados sectores que era tabú todo esto de la transformación digital, y que gracias a toda esta crisis que hemos vivido, gracias a las oportunidades que se han dado, se ha confirmado que la transformación digital también era posible, ¿no? Y me refiero al mundo de los call centers. Nosotros en 3 semanas conseguimos mover unas 10.000 personas de un trabajo físico en una oficina a un trabajo desde casa, ¿no? Con las mismas herramientas, las mismas plataformas, las mismas... Y insisto, es un sector, el mundo de los call centers, que estaba muy vinculado al puesto de trabajo físico. Y sin embargo se ha demostrado que era posible, ¿no? Entonces yo creo que eso, a pesar de la dificultad por la que hemos pasado, yo creo que son ejemplos claros y ejemplos muy positivos de cómo nos hemos adaptado y cómo una crisis puede traer también oportunidades. Yo creo que también algo a resaltar en el sector es, yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de la infraestructura de telecomunicaciones que tenemos en España. Parece normal que ir con tu móvil y tener 4G y tener acceso a los datos móviles, al vídeo, las llamadas y demás, parece normal tener acceso a esa infraestructura en cualquier sitio, pero no es nada habitual. Para que se hagan una idea, en España la penetración de la tecnología 4G, estoy hablando del sector, no estoy hablando de Vodafone, en el sector en general, la penetración de la tecnología 4G abarca por encima del 96% de la población. En países como Reino Unido, que nosotros lo conocemos bastante bien, esa penetración está por debajo del 70%. Pero es que si nos vamos al mundo del fijo, a la fibra y la banda ancha fija, es que España tiene la misma suma de acceso de fibra, de unidades inmobiliarias pasadas por fibra, que la suma del Reino Unido, Francia y Italia. Entonces, yo creo que eso que nos puede parecer normal, no es tan normal, y creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Yo creo que también el sector telco se tiene que sentir orgulloso y tiene que mostrar que efectivamente España está
en la vanguardia, ¿no? Sí que es verdad que otra cosa, a pesar de que tenemos una muy buena infraestructura, otra cosa es lo que es el grado de digitalización de la empresa, ¿no? Yo creo que en España, como decía, tenemos una infraestructura muy buena, pero sin embargo nos cuesta todavía dar ese salto, especialmente en la pequeña y mediana empresa, el salto a la digitalización, ¿no? Entonces, esos son un poco ejemplos mirando a pasado, ¿no? De cara a futuro, ¿cómo puede la empresa o cuál va a ser el papel de la empresa en toda esta regeneración? Yo creo que la empresa va a ser fundamental, entre otras cosas porque es que al final pues todo el mundo trabaja en una empresa o trabaja en la administración y por tanto es fundamental que las empresas apoyen en esta transformación, en este cambio. Y yo creo que en general todas las empresas van a ser importantes, pero en especial las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? España es un país en el que solo el 1% de las empresas está por encima de 250 empleados. El 70% de los trabajadores, de los empleados, trabajan en empresas de menos de 250 empleados. Entonces yo creo que es importante que la pequeña y la mediana empresa esté preparada para aportar lo que es necesario, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que las dos cosas que desde las empresas en general y desde las grandes empresas como es Vodafone podemos aportar, yo diría que son dos. Una que es obvia, que son las infraestructuras, o sea, seguir apostando por el país. Se ha visto durante el confinamiento que las telecomunicaciones son algo esencial para el funcionamiento del país. Yo creo que esa apuesta decidida por los operadores que realmente tenemos una visión de futuro, que tenemos visión de permanencia, que no somos empresas, digamos, pensando en un rédito económico a corto plazo, sino que tenemos actitud de permanencia. Yo creo que es fundamental que sigamos apostando por ello, ¿no? Y ahí yo creo que la administración pública es fundamental que nos ayude, ¿no? Para que se hagan una idea, el sector de las telecomunicaciones en España hace 10 años facturaba por encima de 35.000 millones de euros. Hoy estamos por debajo de 25.000 millones de euros. Entonces, con esa agresividad, con esa competencia que hay en el sector, pues es difícil mantener los niveles de inversión que las próximas generaciones de redes pues van a necesitar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, esa es obvia. Y la segunda, que yo creo que no es tan obvia y es algo más, está relacionado con todo lo que tiene que ver con la co-creación o la colaboración, ya no solo público-privada, sino también entre distintas empresas, ¿no? Yo creo que nosotros en Vodafone lo que vemos es que hasta ahora las empresas tenían su propio desarrollo de productos y servicios y eran autónomas o digamos, no dependían de nadie o no colaboraban con nadie para llevar a cabo la puesta en marcha de nuevos productos y servicios. Eso con las nuevas redes de telecomunicaciones y especialmente con el 5G, eso va a cambiar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la co-creación va a ser fundamental. Es decir, que empresas de distintos sectores, incluso empresas que en algún momento puedan ser competencia, se unan en un momento determinado para desarrollar productos y servicios que a través de la tecnología vayan al mercado, el go-to-market, para conseguir cosas que hasta ahora no eran posibles. Y nosotros aquí en Andalucía tenemos un caso que yo creo que es un caso de éxito, que es el piloto 5G Andalucía, en el que precisamente hemos hecho eso, ¿no? O sea, Vodafone, como gran empresa, lo que ha hecho básicamente es poner la infraestructura, la innovación y el conocimiento y la capacidad de coordinación entre los distintos sectores y las distintas empresas. Ahí este proyecto ha hecho que Andalucía hoy sea un referente a nivel mundial en el 5G, tecnología que va a suponer un cambio de paradigma absoluto, tanto por las ventajas técnicas que trae como por lo que esas ventajas técnicas van a permitir. Y ahí, pues para que se hagan una idea, hemos desplegado ya 32 casos de uso en Andalucía. Básicamente el objetivo de este proyecto piloto es el aterrizar con casos de uso tangibles, con cosas que realmente se puedan tocar, esa tecnología de la que todo el mundo habla, pero que muchas veces no se conoce el detalle, ¿no? Hay casos de uso, pues antes del verano presentamos el caso de uso del avatar afectivo, por ejemplo, en Guadalema de los Quinteros, que pedanía del municipio de Utrera, que entre otras cosas lo que va a permitir es que a las personas mayores, a las personas con dependencia, les va a permitir pues tener una vida mucho más agradable y hacer seguimiento pues, de los medicamentos, de los tratamientos que tengan que llevar a cabo. Básicamente es un avatar que suele ser el nieto de la persona en cuestión, que le va recordando pues, cuando se tiene que tomar la pastilla, cuando tiene que tomarse. Hace poco también presentamos un caso de uso vinculado en el sector agro con la agricultura de precisión. Gracias a la tecnología 5G se va a permitir
pues detectar cuándo es el mejor momento desde el punto de vista de maduración y de calibre para recoger la fruta, ¿no? Bueno, casos de éxito como este tipo se están llevando a cabo en Andalucía. Andalucía es un referente a nivel mundial y son un ejemplo de cómo la colaboración de la gran empresa con la pequeña y la mediana empresa, en este caso, estos pilotos están participando el 50%, son empresas pequeñas y medianas de Andalucía. Entonces yo creo que es un ejemplo claro de cómo esa colaboración y esa co-creación va a permitir desarrollar cosas que hasta ahora eran impensables. Y por cerrar, el papel de la transformación digital, ¿no? en todo esto, ¿no? O sea, yo creo que ya esa pregunta, o sea, yo creo que eso ya es obvio, ¿no? Es algo que, o sea, yo creo que la transformación digital es una puerta por la que todo el mundo tiene que pasar y si no estás dentro, pues es que te va a quedar fuera directamente. Gracias, Rafael. No sé si estas ideas de la co-creación entre empresas, las nuevas alianzas en esta nueva era, le sugieren alguna idea. También ese músculo que hay que poner en valor de nuestra tierra, lejos de otros complejos, si le sugiere algún comentario. Tengo preguntas directas para todos y cada uno, ¿eh? No se me queden callados. Yo creo que un aspecto importante es el que señalaban, ¿no? Sobre, por una parte, la existencia de unas infraestructuras que son de las más avanzadas que hay en Europa cuando uno se compara con países de nuestro entorno, pero luego también es muy importante trabajar del lado estar siempre al lado de la oferta y el lado de la demanda, ¿no? Del lado de la adopción de esas tecnologías, ¿no? Es importante que se pueda hacer un uso de todas esas tecnologías para que de verdad se produzca esa transformación digital. Si no, sería realmente imposible y sería una gran oportunidad desaprovechada, ¿no? Hombre, yo, sobre lo que se ha hablado de la colaboración público-privada, yo creo que estamos en el más claro ejemplo, ¿no? Estamos en una feria de innovación que hace la Diputación de Sevilla. Perfectamente podían haberla hecho, pero os habéis lanzado para adelante, la habéis hecho, donde hay un montón de empresarios de nuevas tecnologías, donde está la patronal, donde se ve perfectamente real cómo se ejercita la colaboración público-privada. Aquí hemos venido todos voluntariamente y todos venimos contentos porque creemos que el futuro es la colaboración público-privada. Yo recuerdo hace muchos años, bastante, yo creo que no sé si veía móviles o no, en la Sala Colón del Ayuntamiento, Felipe González dijo, los políticos tienen que crear el marco y después dejar hacer a los empresarios. Ese era el concepto en aquel momento de colaboración público-privada. Ahora la colaboración público-privada, yo soy un enamorado de ella, se ha transformado. ¿Y qué elemento ha entrado en esa transformación para que todos apostemos por la colaboración público-privada? Pues sin duda alguna la digitalización. Es decir, la digitalización de los procesos en las administraciones las han llevado a ser mucho más ágiles. Y la digitalización en los procesos de las empresas las han llevado a ser mucho menos burocráticas, también mucho más ágiles. Y yo creo que esa digitalización ha provocado una cercanía entre el sector público y el sector privado, porque nos hemos quitado mucha burocracia que había en medio. Yo recuerdo cuando concursaba hace muchos años, que era muchísima documentación, se sigue entregando documentación, pero ya se entrega de una manera mucho más ágil. Con lo cual se llegan a acuerdos mucho más ágiles, mucha documentación, es decir, la firma digital ha sido una gran revolución, se habla poco de ella, pero el certificado digital. Entonces, eso nos ha acercado, porque llegamos a acuerdos y los podemos implementar de una manera rápida. Y hablando de lo que se refiere de colaboración público-privada, nosotros estamos intentando, en Cartuja ya está el proyecto de hacer la isla de la Cartuja cero emisión, sin huella de carbono, pero nosotros hemos ido más para allá y junto con la Asociación de Polígonos Industriales y un asociado nuestro de energía, queremos hacer un polígono industrial, hemos seleccionado un polígono industrial de Sevilla, buscando fondos europeos para hacerlo cero emisión. Un polígono normal y corriente, ya no un polígono tecnológico que se supone que mejor. No, hacerlo. Eso implica una colaboración absoluta público-privada. No simplemente en que lo público pone fondos, porque eso, a mí sinceramente, creo que no es eso no es la colaboración público-privada. No. Es que eso implica la recogida de basura, eso implica el alumbrado, que es público, eso implica
las licencias para placas solares en el techo. Eso implica muchísimas cosas. Y por parte de los empresarios implica el espacio, implica la responsabilidad, implica la adaptabilidad, implica el adaptar determinadas tecnologías para hacer más eficientes sus empresas. Para mí ese es el concepto real de público-privado, es decir, transformar digitalmente y en un sistema mucho más ecológico cualquier cosa. No simplemente decir, no podemos caer en la simpleza. Colaboración público-privada, lo público pone el dinero y el empresario pone el negocio, por decirlo de alguna manera. No, tenemos que apostar en que a partir de ahora todo va a ser pura colaboración. Y de esa colaboración vamos a conseguir transformar la sociedad completa, no solamente un punto concreto. Sí, la digitalización como convergencia entre la administración y las empresas. Efectivamente, si me permites, y abundando en el concepto de colaboración público-privada, creo que precisamente el sector digital, por decirlo de alguna forma, es un ejemplo práctico de haber tenido una colaboración público-privada de manera exitosa. Aquí está precisamente Rafael Alcaide, en representación de Vodafone, con el que hay una larga tradición de colaboración público-privada en ese campo específico, ¿no? Un ejemplo de ello es el programa Minerva, un programa de aceleración de startups, de empresas que están naciendo y que es un ejemplo de colaboración público-privada que ha venido plasmándose durante mucho tiempo. El mismo proyecto de desarrollo de pilotos 5G en 32 puntos de Andalucía es otro proyecto que se desarrolla en el marco de la colaboración público-privada. Pero como este habría muchos más. Con Telefónica también, otra empresa importante del sector, desarrollamos el programa Andalucía Open Future también. O, por ejemplo, con Endesa participamos en el proyecto eCity de Cartuja, en el que se pretende no solo la descarbonización de Cartuja, sino la incorporación de toda la movilidad eléctrica, la incorporación del alumbrado público. Se pretende también que sea un distrito como tal sostenible desde el punto de vista energético, que sea eficiente, porque también la transición ecológica, como señalabas antes, María, va a venir necesariamente de la mano de la transformación digital. O sea, es imposible dar un modelo de cero emisiones, o no cero, sino porque hablamos de balance casi nulo y hablamos de un periodo de tiempo en el que determinados picos compensan otros momentos de bajada. Entonces, en ese momento, para conseguir llegar a ese modelo energético, vamos a necesitar un despliegue tecnológico, un despliegue digital muy importante que permita hacer balances de flujo a lo largo del tiempo para utilizar determinados espacios de almacenamiento energético, para poder, digamos, almacenar en esos lugares excesos de producción que pueda haber en determinadas fuentes de energía renovable, como pueden ser plantas fotovoltaicas que se desplieguen y que se tengan que hacer uso de ello en momentos de puntas de carga, ¿no? Por lo tanto, todo este juego será necesario desarrollarlo con equipos tecnológicos, con equipos electrónicos, con algoritmos de inteligencia artificial que sean capaces de responder en tiempo real a esas decisiones de consignas sobre qué equipo entra, qué equipo sale, a dónde almaceno o dónde en ese momento compro de la red, ¿no? Por lo tanto, está íntimamente ligado y separarlo será prácticamente imposible. Claro. Hablaba Pablo. No, yo simplemente, Sí, claro. en línea con lo que comenta Pablo, ahí sí que yo incidiría en que esa colaboración público-privada, que es fundamental y se ha venido trabajando mucho históricamente, de cara a futuro, creo que no tenemos que pensar solo en macroproyectos, en grandes proyectos que lleven a una colaboración entre la Administración y las grandes empresas del país. Yo creo que esa colaboración público-privada también se puede fomentar y se puede realizar a través de la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Que yo creo que ese es el cambio que vamos a vivir en los próximos meses, los próximos años, en línea con lo que comentaba antes. El caso del piloto 5G es un caso de ello, ¿no? En donde han participado más de 80 empresas, de las cuales pues más de 40 son pequeña y mediana empresas. Y luego también todo lo que tiene que ver con la digitalización, muchas veces pensamos en que tiene que ser una revolución dentro de la empresa, ¿no? Tiene que, tanto internamente desde el punto de vista de los procesos organizativos, de los procedimientos y demás, o de cara al cliente, ¿no? De cara a la aproximación de la empresa a sus clientes. Yo creo que tampoco, o sea, la transformación digital pueden ser también la suma de pequeñas acciones. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy interesante de una empresa que a priori pues, nadie podría pensar, a lo mejor un sector menos propenso a la innovación y demás. Es una empresa del sector agro, tampoco muy grande, conocida de Andalucía,
que se ha metido muy de lleno en las redes sociales, ¿no? Esta empresa es una empresa de Almería dedicada a la agricultura intensiva, y estaba viendo cómo su reputación en las redes sociales, en Internet, le estaba perjudicando, pues porque había campañas, ¿no?, oye, la agricultura intensiva utilizando invernaderos de plástico, ¿no? Entonces decidieron sondear cómo podían mejorar esa reputación, ¿no?, frente a la agricultura intensiva en Holanda, por ejemplo, bajo invernaderos de cristal. Se metieron en todo el tema de las redes sociales y ahí le echamos una mano para... O sea, le ayudamos a implementar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros llamamos la War Room dentro de Vodafone, que es donde se gestionan todas las redes sociales. Pues esa misma aproximación, esos mismos servicios, lo ha implementado esta empresa y han conseguido mejorar su reputación en Internet, y ahora pues no tienen problemas, pues porque a alguien se le ocurra decir que es que la agricultura en Almería es mucho menos ecológica que en Holanda por el simple hecho de utilizar el plástico, ¿no? Entonces, ese pequeño cambio, ese pequeño proyecto que ha supuesto mucho para la empresa, pero que no ha sido una gran inversión, ni le ha permitido innovar y le ha permitido posicionarse mucho mejor con respecto a su competencia, no solo aquí en España, sino también con respecto a la competencia en otros mercados. Estamos hablando de pymes, los autónomos, creo que no los hemos mencionado también, muy importantes. Usted, María, tiene una visión privilegiada de esos primeros compases de empresas que arrancan, y nos gustaría poner el foco en esto y preguntarle en qué medida el plan de recuperación puede ser un impulso para esas startups, para esas empresas que empiezan, y si España puede ser motor para la digitalización de la sociedad. Pues, a ver, totalmente de acuerdo en que en que les va a impactar en positivo. No creo que tan directamente porque reciban fondos para la transformación, porque probablemente no sean ni capaces de poderlo solicitar, ¿no?, por las condiciones normalmente de una empresa tan joven como suele ser una startup o un pequeño emprendedor que empieza, pero sí que les va a impactar porque su potencial cliente, aquellas empresas en las que podrían implantar sus soluciones, van a tener fondos y van a tener además la intención, porque ya saben qué es lo que hay, de transformarse digitalmente y de incorporar nuevas tecnologías, ¿no? Con lo cual les va a impactar seguro y de lleno, ¿no? Nosotros, en este sentido, venimos trabajando, como comentaba antes, ya en la inversión en startups, en la aceleración de startups también. La hacemos desde aquí de Sevilla para toda Andalucía, pero también tenemos sede en Valencia y sede en Barcelona. Nuestro modelo es el de apoyarlos en la parte, sobre todo, de comercialización. Entonces, estamos muy en contacto con los posibles clientes a los que se tienen que dirigir para hacer que su mercado crezca, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Y sí que es verdad que muchas veces el freno para que consigan estos clientes pues es la falta de inversión en digitalización o en transformación digital, en nuevas tecnologías de las empresas a las que se dirigen, sobre todo cuando su cliente es de tipo pyme, ¿no? Es verdad que en la gran empresa pues esto está más adquirido, pero cuando vamos a una empresa de tamaño mediano o pequeño suele ser más complicado. Por lo tanto, la existencia de estos fondos les va a facilitar mucho el camino. Sí que quería, en la línea de la cuestión que estábamos discutiendo antes, quería destacar un programa de colaboración público-privada que estamos llevando aquí, concretamente en colaboración con la Junta de Andalucía, que une estas dos caras de la baraja, ¿no? La parte de las startups, la parte de las empresas públicas, en este caso de agua, que bueno, todavía no tienen incorporado el concepto de la colaboración con startups y con pequeñas empresas, que normalmente en los concursos que sacan, pues por las condiciones que piden y que son lógicas también por asegurar el concurso, ¿no?, y la calidad de lo que se va a hacer, pues al final tienden a dejar fuera a estas pequeñas empresas. Y en este sentido hemos desarrollado un programa en el que abrimos la posibilidad a empresas públicas de Agua de Andalucía a que presentasen sus retos, y nosotros facilitábamos, muy en la línea de lo que comentabas del 5G con Vodafone, facilitábamos esta relación con startups que respondían a este reto, ¿no?, que responden, estamos en ello actualmente, ¿no?
Entonces, claro, no se trata solamente de que haya fondos o de que haya de que exista la solución en el mercado, sino también se trata de que la empresa, mediana o pequeña, ya sea pública o privada, tenga pues cierta tranquilidad en la colaboración con estas empresas, ¿no? Con estas empresas muy jóvenes. También es verdad que a las empresas muy jóvenes también les falta a veces la capacidad para, bueno, pues para enfrentarse a un cliente ya con cierto bagaje y que les va a exigir ciertas garantías, ¿no? Entonces, bueno, el papel de las aceleradoras, de los fondos de inversión que sí que aportan parte de conocimiento y parte de contactos, que hacen un poco de interfaz entre ambos mundos, creo que es fundamental, ¿no? Y en esta época que nos viene ahora, en la que las empresas, las pymes van a poder acceder a fondos para incorporar esta tecnología, creo que con más sentido todavía hay que hacer esta labor, ¿no? De facilitar que este conocimiento, esta tecnología disruptiva que se está generando, al final se convierta en un negocio y que se le pueda ofrecer de verdad a las pymes y éstas tengan capacidad para admitirla y para integrarla en su negocio, ¿no? O sea, ¿quería añadir algo? Bueno, sí, puedo dar pie bastante las palabras tanto de María como de Rafael. La parte por una parte de la colaboración público-privada con las pequeñas empresas y por otra parte el tema de las startups que sacabas, que para nosotros es algo muy importante. Andalucía tiene un ecosistema para la generación, el apoyo, el lanzamiento de startups que es verdaderamente importante e impresionante en el conjunto del país, es algo que se admira y que en parte viene fundamentado en esa tradición de colaboración pública-privada, en estas iniciativas que antes señalaba, Minerva, Andalucía Open Future, que ha colaborado de forma excepcional a lanzar más de 250 iniciativas, algunas de ellas extraordinariamente exitosas. Pero es que además estamos ahora mismo lanzando un programa muy recientemente que se llama Startup Andalucía Roadshow, precisamente que es en un régimen de colaboración público-privada con las cámaras de comercio de Andalucía para tratar de promover y seleccionar y sacar las mejores iniciativas empresariales, startups que estén naciendo en las provincias andaluzas, en cada una de las 8 provincias andaluzas, para llevarlas a una fase final que se celebrará en un lugar aún por decidir, pero que celebraremos donde estén aquellas seleccionadas y que sufrirán además, o más que sufrirán, digamos, se verán beneficiadas de un programa y un proyecto de mentorización y crecimiento en el proceso de gestión de una empresa, que es una cosa difícil. Que alguien que monta una startup, que suele ser más de perfil ingeniero y que conoce la tecnología, pero le faltan esas habilidades, ¿no? Para además acompañarlas a entornos internacionales, al South Summit de Europa o al West Summit o incluso pues, en Estados Unidos a posibles rondas de inversores para poder crecer, escalarse en este proceso, ¿no? Por lo tanto, es algo que nace también de la colaboración y que tiene el destino esta pequeña empresa, ¿no? en el ámbito de la colaboración público-privada. Creo que es un tema extraordinariamente importante, creo que está muy bien traído, es algo de lo que se habla mucho últimamente y en el que hay que profundizar. Desde la Administración pública, Pablo, ¿en qué espejos cree usted que tiene que mirarse Andalucía? Hay que levantar a veces la vista para coger perspectiva, ejemplos que nos oxigenen. ¿Qué se está haciendo ahí fuera, ahora que tanto miramos a Europa por el tema de los fondos europeos también? ¿De quién podemos aprender y qué ejemplos podemos traer aquí a nuestro territorio? Bueno, yo creo que hay que aprender de todo aquel que merezca aprender de él, eso sin duda, ¿no? Muchas de las políticas y de las actuaciones que tenemos que desarrollar, no ya en Andalucía, sino en el conjunto de España, tienen que venir en consonancia y en coordinación con nuestros socios europeos, como no puede ser de otro modo. El plan que señalabas anteriormente, Next Generation, el mecanismo de recuperación y resiliencia en el que estamos inmersos, es un programa de carácter europeo, en el que además es especialmente beneficiada España. Bueno, vamos a ver cómo sale después del veto de Hungría, pero yo entiendo que esto será parte de las negociaciones que se hacen sobre los fondos, ¿no? En Europa es muy habitual este tipo de liturgia, ¿no? Previamente a la aprobación de un presupuesto. Como decías, aprender. En cualquier caso, tenemos la capacidad de aprender de donde estén funcionando las cuestiones. La clave está en no mirarnos el ombligo, es decir, no centrarnos, sentarme yo en el despacho del secretario general y pensar que es lo mejor para Andalucía, ¿no? Es que hay que aprender de otros países, pero es que hay que aprender de las propias empresas. Hay que fijar, las empresas están haciéndolo de forma permanente, están haciendo benchmarking, están trabajando en todo el mundo. Las empresas andaluzas son las que más exportan. Hemos superado a Cataluña recientemente. Por lo tanto, si nos fijamos en el funcionamiento del tejido socioproductivo andaluz y aprendemos de él también en la Administración, en este otro proceso de colaboración público-privada seguramente nos va a ir mucho mejor.
están ustedes siguiendo por streaming esta mesa redonda de Diputación, en una apuesta de la Diputación de Sevilla, voy a atreverme a decirlo, que tal vez hubiese llegado en unos años, pero no ahora, no tan pronto. Y sin embargo ya se ha marcado un precedente de accesibilidad del que difícilmente, entiendo, va a apearse después cualquier institución o cualquier empresa. Estamos abriendo camino, ¿no? Ha salido la idea ya aquí antes, pero insisto, Rafael, en si los contratiempos son también una oportunidad para las empresas y las grandes corporaciones. Totalmente, lo comentaba al principio, ¿no? Toda crisis, toda situación difícil trae sus riesgos y trae sus cosas no tan positivas, pero sí que trae cosas muy, muy positivas, ¿no? Lo decía al principio. Yo creo que aquí lo importante, como todo en la vida, es la actitud, ¿no? La actitud con la que se afronte pues este tipo de situaciones. Y de cara a futuro, o sea, de lo que va a venir dentro de unos meses, pues más todavía, ¿no? Ha sido justo estas 2 últimas semanas que se han anunciado unas posibles vacunas que van a venir en breve y ya los mercados se han empezado a reactivar, la bolsa ha crecido y demás. Entonces, yo creo que ese tipo de noticias pues son importantes, son claves, pero yo creo que lo importante, la clave va a estar en la actitud en la que cada uno de nosotros, con la que cada uno de nosotros afrontemos esta situación, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo a nivel particular, ¿no? Y solo con esa actitud seremos capaces de salir de esta situación complicada, pero que yo creo que de aquí a unos meses va a ser un triste recuerdo y del que solo recordaremos las cosas positivas, ¿no? Yo hace unos días lo estaba pensando, ¿no? El hecho de estar confinado, esto ya a nivel personal, ¿no? El hecho de estar confinado ha traído muchas dificultades, ¿no? Pues, por ejemplo, yo gestiono un equipo amplio aquí en la territorial y estábamos muy acostumbrados a ese trato diario, a ese contacto, el contacto físico y demás, que es fundamental, o sea, ese contacto físico es necesario. Es verdad que nos hemos adaptado muy bien y tenemos nuestras reuniones, tenemos infinidad de reuniones, pero sí que es verdad que falta ese contacto, pero luego, sin embargo, me paro a pensar en las cosas positivas y yo ahora paso mucho más tiempo con mi familia y veo a mis hijos que son pequeños, la mayor tiene 5 años y el pequeño tiene 2 años, y yo antes, pues, mi puesto de trabajo está en Sevilla, pero como tengo ámbito territorial, pues me desplazaba. O sea, yo entre semana casi no existía en casa, ¿no? No aparecía. Y sin embargo, gracias, entre comillas, al confinamiento, pues estoy disfrutando, el otro día hablaba con un amigo, estoy disfrutando de los pequeños placeres de la vida, como puede ser ir a comprar el pan al mediodía, que eso no lo hacía yo desde hacía 20 años o no sé cuánto tiempo. Entonces, cuando salgamos de esta, yo creo que vamos a ver las cosas de una forma totalmente distinta y nos vamos a replantear de verdad cómo hacemos las cosas, ¿no? Porque antes yo creo que estábamos metidos, o por lo menos yo hablo por mí, en una inercia, o la empresa estábamos metidos en una inercia en la que creíamos que esa presencia era muy necesaria y luego te das cuenta que no, y las cosas salen. Y de cara a futuro yo creo que vamos a ser mucho más selectivos en dónde tenemos que estar, dónde vamos a tener que estar físicamente y dónde no. Habrá reuniones, por supuesto, que tendremos que estar físicamente, y luego yo creo que también vamos a saber valorar cosas que gracias a la crisis estamos viendo que son necesarias y que son importantes, ¿no? Entonces yo creo, como resumen, yo creo que lo importante es la actitud. Es una actitud muy positiva de cara al futuro a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de la administración pública, las empresas, pero también sobre todo a nivel individual, porque o ponemos todo de nuestra parte o si no, esto no sale adelante. Cumplimos ya, señores, una hora de mesa redonda. Entonces les propongo, para ir matando este tiempo para el diálogo, en el que hemos hablado sobradamente de colaboración público-privada, de proyectos en marcha, de la transformación de los procesos también, les propongo que compartan con nosotros qué es lo que más les preocupa y en qué tienen más esperanzas puestas en lo que a la implementación de la agenda digital, en concreto en Andalucía, se refiere. A mí, y por lo que aprendo mucho, yo creo que soy que más que transmitir, aprendo, ¿no? Sobre todo con unos ponentes de este nivel, ¿no? Pero sí hay una reflexión, ¿no? Que probablemente yo esté equivocado, pero que sí me preocupa, ¿no? Y me preocupa enormemente, y ya no me centro en Andalucía, porque yo represento a los empresarios de Sevilla y la provincia. Los de Sevilla a lo mejor están más arropados, pero los de la provincia me preocupan más. Hablamos de que quien no se digitalice se quede atrás, quien esto.
tenemos 106, ahora 107 municipios en Sevilla. A mí no me gustaría que ningún pueblo se quede atrás porque es que no ha sabido digitalizarse. Es que tenemos una responsabilidad brutal de enseñarles a tener empresas de éxito en el Ronquillo, en el Araal y en donde sea, y en crear pues, el conocimiento, la red, y ahora que estamos todos los ponentes, que cada uno toca un sector, es decir, ¿cómo puedo ayudar a un empresario del Araal que tiene una empresita pequeña, de lo que sea, porque nosotros tenemos todos los sectores, a que no se quede atrás? Es que me preocupa mucho la desertificación de nuestros pueblos, como ha pasado en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, etcétera. Es que estamos hablando de muchos temas, hombre, y bajo la sombra de la Giralda se ven las cosas de otra perspectiva, ¿no? Y más al nivel que nos movemos nosotros. Pero es que tenemos 106 municipios. Es que la transformación digital, tenemos que mirar a las personas tienen que ser más felices. Muchas veces la felicidad no es estar en la capital, es perfectamente, con una infraestructura perfecta, etcétera. Es que mis empresarios de las cabezas de San Juan, mis empresarios de todos los pueblos, les tenemos que dar soluciones. Y Vodafone le tiene que dar soluciones. Y la tecnología le tiene que dar soluciones. No decir, fuera, te has quedado atrás, o te vienes para la capital, o te metes en una startup, o esto, o ya no vendas más tomates. O mira, o los vendes, pero los vendes por internet y los vendes a Amazon. Es decir, ahí que es y vuelvo al principio, tenemos que reflexionar enormemente hacia dónde vamos. Y al final se trata de que las nuevas tecnologías nos hagan a todos los seres humanos más felices. Pero más felices en tu pueblo, obviamente a estas alturas no vamos a hablar de los desplazamientos de las personas, ni, oye, naco en mi pueblo y me muero en mi pueblo, ¿no? Pero los pueblos tienen que ser productivos, tienen que ser entes productivos a través de la transformación digital. Y eso yo no encuentro la solución. Y me gustaría, ahora que estamos en este tipo de debate, a ver si aportamos algunas ideas para pensar cómo podemos hacer que cada municipio sea productivo y que la transformación digital le ayude a ser productivo y que, oye, se vive mejor. Es más, con el confinamiento mucha gente se ha ido a los pueblos en vez de trabajar en Sevilla porque se lo podía permitir, pero para trabajar para empresas que estaban a lo mejor aquí. Yo es que quiero que el pueblo sea productivo con lo que produce ese municipio y sea independiente energéticamente y sea ecológico y tenga pocas emisiones. Lanzo la pregunta porque realmente lo que, ya que estoy con estos ponentes, que no los tengo todos los días, me gustaría que nos diera alguna luz a ver qué sale. Porque sí, dejar a un pueblo atrás, no, yo no lo veo. ¿Quién recoge el guante? Bueno, yo por la parte que comentabas es fundamental, lógicamente, acercar la infraestructura a todos los ámbitos, no solo a los núcleos de población más importantes, donde se concentra el mayor número de habitantes, sino en general. Vuelvo al caso que comentaba al principio de Guadalema de los Quinteros, pedanía del municipio de Utrera, donde viven, pues no sé, vivirán 50, 100, 200 personas, que gracias a la infraestructura de 5G que ya tienen disponible, no solo están disfrutando del avatar afectivo, sino que además esa tecnología le está permitiendo pues disfrutar de una banda ancha ultra rápida en movilidad y le ha permitido evitar la carencia que tenían de la falta de despliegue de fibra óptica, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas yo creo que van a favorecer mucho. O sea, una de las ventajas que va a traer el 5G es que va a permitir deslocalizar o desvincular, digamos, el mundo de la empresa de los núcleos de población más importantes, ¿no? Y van a permitir que las empresas puedan decidir, si así lo quieren, pues irse a entornos de trabajo pues más afables, por decirlo de alguna forma, salirse de los municipios e irse a zonas más rurales, ¿no? Por ejemplo, yo creo en Andalucía tenemos un ejemplo que es muy bueno, que es Málaga, ¿no? La ciudad de Málaga es un ejemplo de cómo es su atractivo desde el punto de vista de clima, de turismo, de infraestructura, de oferta en general, ha hecho que muchas empresas, muchas multinacionales decidan, bueno, también por supuesto el aeropuerto que tienen, las infraestructuras de comunicaciones, cómo ha hecho que muchas empresas, muchas multinacionales se establezcan su sede en Málaga, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que con estas nuevas redes, con estas nuevas
tecnología van a permitir que empresas que a lo mejor no necesiten tener que estar en Sevilla, sino que a lo mejor se pueden ir a Utrera a montar su sede, ¿no? Entonces, ese tipo de infraestructuras van a ser muy necesarias. Sí, bueno, yo evidentemente gracias a las infraestructuras de telecomunicaciones que existen, que ahora mismo la hay en cualquier pueblo, dentro de cada pueblo pues hay sus particularidades. Yo misma me voy a mudar a un pueblo próximamente y cuando he estado buscando casa lo primero que preguntaba después del precio es si llega la fibra. Entonces, es verdad que, y en algunos sitios me han dicho que no, y me iba de la casa. Entonces, sí que es cierto que teniendo en cuenta ese 96%, ¿no? ¿Has dicho antes, Rafael? De penetración de 4G. De penetración de 4G. En población, en población. Vale, bueno, es verdad que en algunos sitios no hay tanta disponibilidad, pero casi por completo se puede decir que cualquier empresa que esté en cualquiera de los 106 municipios de la provincia puede acceder hoy en día, precisamente gracias o por culpa de la crisis que estamos viviendo del COVID, a muchísimos recursos, ¿no? Que antes no estaban a su alcance porque había que venir a la capital para, pues para acceder a ellos, ¿no? Y hablo de recursos desde formación, hablo de recursos de asistencia a este tipo de eventos, ¿no? Quizás alguien de un municipio muy alejado de Sevilla no iba a venir a este evento y ahora mismo quizás nos esté viendo, ¿no? Claro. Y esté, pues sacando alguna idea que le pueda venir bien. Yo, en el caso de las startups, por ejemplo, sí que resalto que nuestro programa, que en principio era presencial en una parte importante, o bien en Valencia o bien en Sevilla, ha pasado a ser totalmente online. Y el resultado para nosotros es que el trabajo que realizan las startups, el resultado que están sacando y obteniendo del programa es el mismo o diría incluso mejor, ¿no? Porque sinceramente no en todos los sectores creo que sea así, pero bueno, en el sector muy tecnológico yo creo que el estar en casa incluso ha aumentado productividad en muchos casos con respecto a la situación anterior, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ciertamente no se puede dejar fuera a los municipios, pero creo que las capacidades están, que tenemos la posibilidad en el momento actual incluso de incorporarlos más rápido de lo que se hubiera producido si no estuviésemos en estas circunstancias, no solo por los fondos, sino por el cambio de mentalidad y de acceso a tantos recursos, ¿no? Con lo cual, para mí, la pregunta que hacías es muy complicada, pero creo, no sé responder cuál es la solución, pero sí que creo que tenemos las herramientas. Entonces, no creo que sea tan difícil si la parte privada y la parte pública se ponen de acuerdo de llegar a todos estos puntos, ¿no? Sí, yo por también comentar algo más con respecto a la materia, ¿no? Tenemos las infraestructuras, como señalabas tú antes, los porcentajes de cobertura, ¿no? En población, ¿no? Pone de manifiesto que en la mayor parte de los municipios es posible llevar esto a cabo, ¿no? Siempre existirá alguno en el que no, pero incluso para esos casos también estamos trabajando, y también al hilo de la pregunta inicial que hacías dentro de los fondos de recuperación europeos, pues estamos trabajando también en proyectos, en el diseño de proyectos que permitan llegar a esas zonas rurales donde ni siquiera ya se llega con el apoyo incluso de la Administración, sino incluso llegar a prácticamente la totalidad del territorio, ¿no? Y esto haría posible poder trabajar ya en cualquier lugar. Lo único que hará falta, evidentemente, es la adopción de esas tecnologías y la capacidad de poderlas utilizar que comentábamos con anterioridad. Y para eso también tenemos iniciativas que desarrollamos en colaboración con los municipios, como Andalucía Smart, programas que pretenden llevar el territorio inteligente de Andalucía a cada uno de los rincones de Andalucía, ¿no? Y a partir de allí lo que necesitaremos será también esa iniciativa privada que tenga esa capacidad de arriesgar como siempre y de poner en marcha negocios. Pero hoy día no va a ser ya necesario trabajar localizado, es algo que nos ha enseñado, que ha sido una oportunidad, como decía antes Rafael, ¿no? El COVID, ¿no? Que nos ha enseñado que ya no va a hacer falta trabajar de forma localizada, que ya no va a hacer falta que yo coja el AVE 2 horas y media a Madrid para una reunión de 1 hora y volverme otras 2 horas y media para acá, que era absolutamente ridículo, ¿no? Es más, vamos a poner en marcha también y a desarrollar, y estamos trabajando en ello, programas de atracción de talento para conseguir que vengan a Andalucía, no de otras zonas de España, que también, pero que vengan suecos, que vengan chinos, que venga gente que sea capaz de trabajar, aunque su empresa esté en China o en Suecia, porque a lo mejor en Andalucía vive más cómodo y porque tiene las mismas capacidades para poder trabajar. Entonces, esos son ejemplos de hacia dónde vamos y creo que además no hay vuelta atrás en esos aspectos. Y brechas de esperanza. También. Eso es, pues, espero que no se hayan quedado con ganas de decir nada más. ¿Alguna idea? Bueno, pues entonces, si les parece, yo les doy las gracias por su generosidad en sus explicaciones, en tantos ejemplos, a ustedes que nos están siguiendo, a los presentes aquí en Diputación, por el esfuerzo de trasladarse, por esta visión transformadora de la sociedad a través de la empresa y de la Administración, gracias a IMPRO, comandado por doña Carmen Rodríguez Quirós, por la confianza
y cuídense. Hasta la próxima. Más feria hasta el viernes. Esto solo ha comenzado. Gracias. Gracias.